Los objetivos de esta sesión son definir triángulos semejantes y enunciar teoremas de la semejanza de triángulos. Comencemos con la definición de triángulos semejantes. Dos triángulos se denominan semejantes si tienen congruentes los ángulos y los lados proporcionales, de modo que a ángulos congruentes se oponen lados proporcionales. Veamos el siguiente ejemplo. En la figura se muestran los triángulos ABC y MNL, los cuales tienen ángulos congruentes y lados proporcionales. Se observa que a los ángulos congruentes se oponen lados proporcionales. A la semejanza de triángulos se le denota con el símbolo que está acá, el cual nos indica que los triángulos ABC y MNL son semejantes. Usando GeoGebra construimos un triángulo cuyos lados miden 3, 4 y 5 y aplicamos la herramienta homotesia con un factor de 3 para construir otro triángulo semejante al anterior. En efecto, se pueden visualizar que los lados de este nuevo triángulo miden 9, 12 y 15, y que los ángulos son congruentes entre sí. ¿Cómo saber si dos triángulos son semejantes? Los siguientes teoremas nos dan las condiciones necesarias para decir que dos triángulos son semejantes. Si dos triángulos tienen congruentes dos ángulos, entonces los triángulos son semejantes. Ejemplo. En la figura se muestran los triángulos ABC y MNL, que tienen dos ángulos congruentes entre sí. Por lo tanto, los triángulos son semejantes. Veamos cómo aplicar el teorema en el siguiente ejemplo. En la figura mostrada, AD es igual a 4 unidades y CD es igual a 9 unidades. Calcule BD. Definiendo la variable sea X la longitud de BD. En la figura, la medida del ángulo ABC es igual a la suma de las medidas del ángulo ABD y CBD, considerando alfa y beta estas medidas. Se observa que alfa más beta es igual a teta. Por teorema del ángulo externo en el triángulo ADB, se tiene que la medida del ángulo BAD es igual a beta. Del mismo modo, en el triángulo BDC, se tiene que la medida del ángulo BCD es igual a alfa. Por el teorema anterior, los triángulos BDA y CDB son semejantes. Por definición, a ángulos congruentes se oponen lados proporcionales. Esto es, X es a 9, como 4 es a X. Esto nos da la siguiente ecuación y resolviéndola se tiene que X es igual a 6. Ahora veamos el siguiente teorema. Si dos triángulos tienen congruente un ángulo y proporcionales los lados que determinan este ángulo congruentes, entonces los triángulos son semejantes. Ejemplo. En la figura se muestran los triángulos ABC y MNL que tienen congruente un ángulo, y los lados que determinan estos ángulos son respectivamente proporcionales. Por lo tanto, los triángulos ABC y MNL son semejantes. Veamos cómo aplicar este teorema en el siguiente ejemplo. En la figura mostrada, AM es igual a 2 veces MB y CN es igual a 2 veces NB. Demuestre que el segmento MN es paralelo al lado AC. Reemplazando los datos, tenemos que CN es 2 veces BN y AM es 2 veces MB. Para demostrar que MN es paralelo a BC, tenemos que probar que estas dos medidas son iguales. Se observa que los triángulos ABC y MBN tienen congruente un ángulo que mide beta. Y los lados que determinan a estos ángulos tienen la misma razón que es 3. Por el teorema anterior, los triángulos ABC y MBN son semejantes. Por definición sabemos que a lados proporcionales se oponen ángulos congruentes.
Esto prueba que alfa es igual a teta. Por lo tanto, Mn es paralelo a AC. Finalmente enunciamos el último teorema. Si dos triángulos tienen los tres lados proporcionales, entonces los triángulos son semejantes. Ejemplo. En la figura se muestran los triángulos ABC y MNL que tienen los lados respectivamente proporcionales. Por lo tanto, los triángulos ABC y MNL son semejantes. A continuación veamos cómo aplicar el teorema. Ejemplo. En la figura mostrada, AB es igual a 8 unidades, BM y MN miden 4 unidades, AM es igual a 6 unidades, CN es igual a 3 unidades y CM es igual a 2 unidades. ¿Cuánto mide el segmento AC? Colocando los datos y definiendo la variable. Sea X la longitud de AC. Para resolver esta pregunta, primero observamos dos triángulos que tienen todas las longitudes de los lados. Nos referimos a los triángulos AMB y NCM. Nótese que la razón entre los lados de los triángulos es 2. Por el teorema anterior, los triángulos AMB y NCM son semejantes. Por definición sabemos que a lados proporcionales se oponen ángulos congruentes. Así los ángulos AMB y NCM son congruentes y denotamos teta a su medida. Si alfa es la medida del ángulo AMC, entonces el ángulo ACN mide alfa, pues alfa más teta es igual a 180. Finalmente, el triángulo MAC es isósceles. Por lo tanto, X es igual a 6. Bien, hemos aprendido a definir dos triángulos semejantes y las condiciones para establecer la semejanza entre dos triángulos. Muchas gracias por la atención prestada.